Deporte en corto, el deporte de manera corta y en corto, presenta. Muy buenas tardes, amigos de Deporte en Corto. En esta ocasión nos encontramos con el señor Gerardo Silva. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Señor, sabemos que usted es considerado una leyenda del fútbol potosino, incluso del fútbol mexicano, pero para todas aquellas nuevas generaciones que no lo conocen o no están tan familiarizados con lo que es el fútbol actual potosino, platíquenos un poco sobre usted. ¿Quién es Gerardo Silva? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, sí, yo tengo, ¿qué será? Aproximadamente en 1982 que llegué yo a esta ciudad de San Luis Potosí, proveniente de Ciudad Valles, San Luis Potosí, con la idea de estudiar, y así fue, la carrera de licenciado en Administración Agropecuaria, carrera que cursé en la Facultad de Contaduría y Administración, pero en mi mente estaba venir a probarme al Atlético Potosino, y así sucedió. El primer entrenador que tuve, que me dio la oportunidad, fue el señor José Camacho Cerrato. En aquel tiempo se llamaban las fuerzas básicas o la reserva juvenil, así le llamaban a ese equipo juvenil de lo que era el primer equipo. Y ahí fue cuando empezamos este proceso, este camino hacia esa meta que me había propuesto desde niño, jugar en primera división. Ese es Gerardo Silva, un chico que tuvo ese sueño en Ciudad Valles, en su barrio, la Colonia Guerrero, y bueno, gracias a Dios pudimos lograr la meta. Ahora, si bien ya conocemos un poco de sus orígenes, 100% potosino, ¿verdad? Vallense sobre todo. Sí. Platíquenos un poco sobre cómo fue ese proceso, el proceso de a lo mejor dejar la escuela, esa duda, ¿no?, que siempre existe en un joven de sigo estudiando, me dedico al fútbol, ¿qué hago? ¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol? Difícil. Siempre que tienes una meta, un sueño, tengámoslo por seguro que el recorrido, el camino, tendrá muchas adversidades, tendrá muchos obstáculos, y en este caso no fue la excepción. Yo tenía la firme idea de jugar en primera división, ese sueño que de niño tuve, como te decía hace un momento, pero también tenía la obligación y el gusto, porque también era un gusto personal, de cursar una carrera profesional. Y digo obligación porque mi papá me lo dijo bien clarito: juegas fútbol, pero estudias. Y así fue, alternaba, o mejor dicho, de manera simultánea, estudiaba y jugaba fútbol. Entrenamiento, los horarios tenía que acomodarlos en la universidad. Tuve muchos maestros en la universidad que me apoyaron, y que hasta la fecha me los encuentro, y cuando yo era sus alumnos, en fin, el maestro Díaz Infante, que le mando un saludo, y bueno, compaginaba el estudio con el deporte. Afortunadamente las cosas, sí, como te digo, no fue nada fácil, pero yo creo que el sueño que teníamos era mucho más fuerte que las adversidades. Ahorita lo mencionaba muy bien, el caso de muchas veces para un joven que está en la escuela, que está estudiando y que quiere hacer deporte, o que en este caso quiere practicar fútbol de una manera más profesional, por así decirlo, es muy complicado, ¿no? Incluso muchos entrenadores hoy en día lo plantean como: o estudias fútbol, o juegas fútbol o estudias, no puedes ninguna de las dos. Sí, sí. Yo en lo personal tengo otra teoría. Yo sí creo que se puede estudiar y jugar fútbol. Voy a mencionar algunas palabras que a nosotros, nuestros padres, nos lo decían permanentemente, y los maestros cuando llevábamos en la prepa o en la universidad o en la misma primaria: civismo, sacrificio, constancia, disciplina, todas esas virtudes, todos esos valores. Se dice muy fácil, pero luego aplicarlos en la práctica, en el día a día, implícitamente vas viviendo ese proceso. Y como te acabo de decir, yo creo que el sueño, ese poder que tiene ese sueño de conseguir esa meta, Dios, yo creo mucho en Dios,
te va acomodando las cosas. Entonces sí, yo creo que los chicos, los jóvenes de hoy, para mi manera de ver las cosas, se puede estudiar y jugar fútbol. ¿Por qué? Porque hoy, yo a mis 58 años, siempre, después de que pasé los 50, dije, juventud, divino tesoro. Yo quisiera tener 5 años menos y seguramente podría hacer más cosas. Entonces, yo sí creo que se pueden, es cuestión solamente de proponerse. Claro, nos platicaba que es un proceso pues difícil, ¿no? Porque muchas veces no se cuenta quizá con los recursos para poder transportarse de un lugar a otro, pero al final de cuentas todo tiene su recompensa, ¿no? Y en su caso fue poder debutar profesionalmente. ¿Qué le parece si nos platica un poco de cómo fue ese debut para usted? Sí, lo tengo muy presente, fue aquí atrás de nosotros, en esta cancha del el Coloso de Alamitos, el Plan de San Luis, un viernes por la noche. Los juegos de viernes en la noche, que era muy difícil ver el balón, ¿es eso? Exacto, de hecho el alumbrado, ahorita veo que hay 4 lámparas en cada torre, en aquel tiempo había más, pero yo creo que estas 4 alumbran más ahora. No, sí, aquí le ganábamos prácticamente a los equipos grandes, América, Chivas, Cruz Azul. Éramos 8 potosinos, llegamos a ser en un torneo 8 jugadores potosinos jugando como titulares. Alguna vez logramos el subliderato general, etcétera, etcétera. Mi debut fue, a ver si recuerdo, contra el León, Club León, le ganamos, no recuerdo el marcador, si 4-1. Recuerdo muy bien que ese viernes en la noche, yo nervioso, a los 17 años que debuté, estaba un tanto cuanto nervioso, y afortunadamente yo tenía gente de compañeros, gente de buena fe, ídolos, grandes jugadores, grandes seres humanos. Lorenzo Unanue, para mí fue un gran maestro, Víctor Rangel, que también lo tuve de compañero, Eligio Torres. Recuerdo muy bien que se me acercó el debut, fue el entrenador, el de técnico, si no me equivoco, era Jesús Prado, pero alguien que me impulsó mucho y que me daba esa confianza fue el señor José Camacho. Bueno, todo ese contexto que te hablo, recuerdo que se me acercó Víctor Rangel y me dice, ¿estás nervioso? Evidentemente lo estaba. Me dice, los primeros 5 minutos juega fácil. Si tienes que pasar la pelota a 1 metro, hazlo. Y de esa manera adquirirás confianza. Claro. Con toda la experiencia del mundo, le hice caso y afortunadamente me fue bien. Ese fue mi debut, anotando un gol y dando 2 asistencias para que un compañero metiera el gol. Un debut de sueños, se podría decir. Sí, contento, imagínate, pero ese era el inicio, ¿no? Sabía yo que tenía un amigo que me había dicho, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y me acuerdo tanto de esa frase que me dijo él, que dije, y primeramente Dios, intentaré que así sea. Y así fue. Ahorita lo mencionaba muy bien el caso de los entrenadores. Es muy importante el cómo, sobre todo con 17 años o 16 o 18, que es la edad en la que normalmente se debuta en México, es muy importante el manejo que lleve un entrenador sobre ese joven, ¿no? Y la siguiente pregunta va relacionado con eso. ¿Qué entrenador, fue el que para usted fue el más importante? Mencionaba el nombre de Pepe Camacho, que quizá para usted lo marcó de gran manera, pero para usted, ¿quién fue ese entrenador que diga, sabes qué, me impulsó tanto que yo lo sigo teniendo aquí en la cabeza y estoy eternamente agradecido con él? Híjole, yo creo que hay varios entrenadores, pero sí, lo dices bien, yo creo que tenemos diferentes etapas y Dios sabe a qué gente mandarnos, ¿sabes? Claro. Yo creo que Pepe Camacho en esa primera etapa fue una gente que me marcó lo futbolístico y ayudó mucho a que yo sacara mi carácter, mi coraje. Yo era un jugador técnico, defensivamente no era el mejor, pero él me enseñó a marcar, haciendo algunas cosas simples. Me acuerdo muy bien, yo siendo volante por derecha, un día me puso a jugar de lateral derecho, cambió el chip,
mi mentalidad, decir, ups, ¿cómo ahora como lateral derecho tengo que defender? Es mi principal función. Y me ayudó bastante. Eso fue un parteaguas para mí en la forma de ver el fútbol, de que tenía varias fases, ¿no? No solamente lo ofensivo, sino también lo defensivo. Y él, otro entrenador que me creo que en Santos de Torreón, cuando tuve la oportunidad de estar allá, Rubén Maturano, me sacaba el coraje, me picaba el orgullo, me picaba las costillas y me sacaba ese coraje. Y definitivamente, bueno, tuve al Zurdo López que cuando llegué yo a Chivas me apoyó, no solamente me metí a jugar los 90 minutos, fui de los jugadores más regulares, sino que el señor me daba responsabilidades que ningún otro entrenador me había dado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Benjamín Galindo, que todo el mundo conocemos, que es el maestro, y verdaderamente es un maestro. Benjamín Galindo era el que cobraba los tiros de esquina, los tiros libres por la derecha, porque lo hacía todo, las faltas que tenía que cobrar, él lo hacía todo. Y simplemente dividió el trabajo, lo distribuyó, por un lado lo hacía Benjamín y por otro lado lo hacía yo, en muchos partidos así fue. Entonces, esa responsabilidad yo no la tenía y nunca me la habían dado. Y este señor confió en mí y lo hizo. Pequeños detalles, que eso fue haciendo que yo tuviera más confianza en mí mismo. Yo creo que esos han sido los entrenadores que, como jugador, me marcaron, hubo ese parteaguas, ¿no?, en mi crecimiento. Tanto en su crecimiento como en la carrera de futbolista, hay muchos momentos buenos y malos. Se podría decir que incluso es una carrera agridulce, por así decirlo. Sí. Y uno de estos primeros momentos, no agridulce, sino malo, en verdad, fue en 1988, cuando se da su primer descenso. Sí. Bueno, siempre es triste hablar de ese tipo de situaciones porque en aquel momento se viven esas situaciones amargas. Joven, piensas o sientes que tu carrera se va a terminar y sin embargo no fue así el caso. En el caso mío fue una etapa de mucho crecimiento. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte y ese fue mi caso. A pesar de que tuvimos esa mala temporada, yo no lo tomé como un fracaso, yo lo tuve como un impulso. Para mí me catapultó porque dentro de todo eso, ese contexto negativo que vivimos, surgieron cosas muy buenas. Una de ellas, que el Santos de Torreón, que me quería, tuve la bendición, la oportunidad de que me quería en sus filas. El presidente, ingeniero Necochea, era sí o sí que quería que jugara con él. Y estaba recibiendo otra inyección de adrenalina, otro estímulo de decir, mi meta era jugar en América o en Chivas. Y dije, bueno, hoy nos dieron un mal momento, pero aquí no se acaba todo eso, hay que seguir. Y yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Caerse y volver a levantarse. Y eso fue lo que pasó. La verdadera gloria consiste en eso, ¿no? Que te caes, pero hay que volverse a levantar. Y sobre todo porque le tocó en un momento muy difícil personalmente por usted, porque siendo un jugador joven, vivir ese tipo de situaciones, como usted lo dijo bien al principio, o sea, mentalmente es algo muy difícil, ¿no? Sí. Pero también tiene su recompensa al esfuerzo que hizo en ese momento y pues viene esta llegada a Guadalajara, ¿no? Sí, fíjate que eso que mencionas es muy interesante porque yo de niño, en mi pueblo, en Valles, a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 9, esa etapa de niñez, en mi barrio, jugábamos en la tierra descalzos, pegábamos a la tierra y nos sacábamos la uña, nos íbamos a la sierra descalzos a cargar costales de tierra para llevarle a mamá para sus flores, le gustaba cultivar flores. Todos esos detalles que hablas, por eso te digo que hoy se dice la famosa resiliencia, ¿no? En aquellos tiempos nosotros era como decíamos, la fuerza de voluntad, el pensamiento a prueba de todo, y tenías que tener ese carácter, esa personalidad
Entonces, lo dices bien porque eso tiene recompensa. Cuando tienes la constancia, cuando eres disciplinado, cuando eres perseverante, cuando eres todos esos, cuando eres valiente. Yo sí creo que Dios alinea los astros y los 5 sentidos de ese ser humano se alinean y te ponen en ese momento justo como para que tú digas, otra vez esta oportunidad, ahora lo tengo que hacer mejor como la primera vez. Ya te sientes más fuerte, ya superaste algunas adversidades. Y yo creo que ese es el proceso, ese es el famoso proceso en todas esas dificultades que va teniendo uno, ¿no? ¿Cómo vivió esta experiencia de tomar el proceso, tomar lo mejor y transformar lo malo en bueno de este proceso, y que todo esto le sirva para su llegada precisamente al Guadalajara? Sí, ya cuando recibo yo esa oportunidad, me hacen esa invitación a Guadalajara, yo ya había tenido 4 o 5 años jugando al fútbol, si no es que más, y ya había aprendido muchas cosas de mis compañeros de experiencia, sobre todo aquí en Potosí, porque teníamos gente de mucha experiencia. Éramos un equipo que batallábamos siempre porque se armaba cuarto para las 12 y los jugadores ya de experiencia de que otros equipos no querían, llegaban aquí, pero aquí agarraban su segundo aire y uno ya había aprendido todas esas cosas, como te decía, con Lorenzo Unán, que te decía y tú escuchabas, pues mira, el entrenamiento invisible, hay que cuidarse, después del entrenamiento hay que comer bien, hay que cuidarse y descansar, bla, bla, bla. Todo eso, cuando llegas a un equipo tan importante como Guadalajara, llegas con cierta madurez, no en plena madurez, pero sí con cierta madurez. El peso de esa camisa lo sientes, porque ya es a nivel nacional. Y yo creo que, no obstante, me tocó todavía sufrirle un poquito, ganarme un lugar, pero yo ya venía. Creo que el tiempo de atrás ya me había preparado para pelear. ¿Pelear qué? Para pelear ese puesto, con perseverancia, con constancia, otra vez, todos esos valores en ese proceso de formación que yo había tenido aquí con el profe Camacho, con toda la gente que tuvimos aquí en San Luis, con los jugadores experimentados, con estos entrenadores en Torreón, desde niño. El proceso no es que se te vuelva más fácil, pero ya a la hora de tomar decisiones dentro de la cancha, ya las empiezas a hacer de manera más precisas, mejores y de manera más natural y rápidas. Claro, tomar decisiones tanto dentro de la cancha como fuera también es una parte muy importante del futbolista, ¿no? Después de este proceso o esta etapa que usted vivió en Guadalajara, hay una etapa por ahí un poco pues extraña, ¿no? Con el Club América, que pues tengo entendido que fue de los primeros movimientos que hubo entre estos dos clubes, porque recordemos que antes estaba totalmente prohibido el intercambio entre jugadores de Chivas y América. Sí, era muy poca gente que había jugado en los dos equipos. Yo había tenido un compañero en Guadalajara, precisamente Javier Aguirre, que él fue de América a Chivas y se las vio muy mal con la afición de Chivas y con los compañeros. No creas que fue fácil. A mí me estaba pasando diferente, al revés, yendo de Chivas a América. Y sí, efectivamente, seguro fuimos de los primeros. Javier fue de los primeros, Javier Aguirre, por ahí Sánchez Galindo. Sí, yo debí haber estado entre los, no quisiera decir en qué número, pero debió haber sido entre los primeros 10 quizás, o entre los primeros 8, no lo sé. Y sí, mi cariño, el amor, deportivamente hablando, que yo siento y que tengo, es por el Atlético San Luis, por el Atlético Potosino. Hoy es el Atlético de San Luis, ¿no? Que son los que representan nuestros colores. Son los que dan la cara por nosotros, ¿no? Por San Luis. Y uno está, nos gusta, a mí me gusta el equipo. Hoy, bueno, ya el equipo logró calificar. A uno le da gusto, a uno le da alegría, porque en esta cancha que ves aquí atrás de nosotros, hoy hay muchos chicos potosinos con ese sueño,
con esa meta que quieren alcanzar. Creo que se ha vuelto, no lo sé, en mis tiempos había un límite de extranjeros, 3 extranjeros que podían jugar. Yo creo que hoy los chicos la tienen en ese sentido un poco más complicada, ¿no? Pero hay chicos muy interesantes, entonces, interesantes como para poder debutar en primera división. Entonces sí, creo yo que fuimos de los primeros que hicimos ese cambio, y bueno, aunque me decían, ¿cómo te vas a América si vas de Chivas? Bueno, pero es que yo soy de cepa potosina, yo nací en Atlético Potosino. Si yo hubiese nacido quizás en Chivas o en América, lo hubiera pensado quizás 2 veces en haber ido, ¿no? Esa fue la razón. Después de todo porque al final de cuentas es una experiencia, Sí. poder jugar profesionalmente, viene toda esta parte del retiro quizá, ¿cómo enfrenta usted este proceso de ya estoy en cierta edad, creo que ya se viene? Porque es algo muy complicado, ¿no? Yo creo, la mayoría de los futbolistas, tanto de antes como de ahora, el vivir ese proceso del retiro, saber cuándo es hora de hacerlo. Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que nadie estamos preparados para llegar a ese momento. Sí lo pensamos, sí lo analizamos, porque ves que los jóvenes vienen empujando fuerte. Nosotros tenemos que redoblar esfuerzos como gente más mayor, de experiencia, entrenar mejor, cuidarse más. Y bueno, decimos, cuando estamos en ese entorno, bueno, de manera leal, de manera honesta, la competencia está aquí, y decimos, yo sé que el joven quiere mi lugar, pero yo tengo que estar preparado para que por lo menos le cueste más trabajo. Y se hace una bonita competencia, ¿no? Entonces, pero inevitablemente el tiempo no perdona. Llega un momento en que la fuerza, como te digo, les tienes que abrir el paso a los jóvenes. ¿Y cómo prepararse? Yo creo no hay una fórmula como para aceptar el retiro, decir, estoy yendo con un psicólogo y me está ayudando para asimilar, colgar los botines. No hay. Yo creo que como seres humanos nos corre sangre por las venas, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Mi carrera fueron prácticamente 20 años, entre 17 y 20 años de carrera futbolística. Te levantabas a las 7 de la mañana o a las 8 que tenías que ir a entrenar y terminabas a las 11 y córrele para la escuela y al día siguiente lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que imagínate por 20 años haciendo lo mismo y de repente te retiras y ¿ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Oh, existe una orfandad tremenda, ese vacío que por mucho que te digan, que te platiquen, no hay nada como el fútbol. ¿Qué se le puede asemejar? Querer ser entrenador, querer ser director o quedar dentro de un equipo de fútbol como para continuar tu carrera, ¿no? O poner una academia de fútbol, qué sé yo, o ejercer tu carrera profesional, ¿no? Como yo soy licenciado en Administración Agropecuaria, intentar, híjole, y aún así es difícil, imagínate tantos años en el fútbol. Entonces, pues, habrá que, le vas encontrando la adaptación a tu nuevo estilo de vida. Sí, claro, es cerrar una etapa de 20 y tantos años, porque al final de cuentas es una etapa. Sí. Afortunadamente para usted, creo que el cerrar esta etapa no significó dejar el fútbol ahí. Viene esta parte de ser entrenador. ¿Cómo se da esta parte de, quizá no de buscar más, pero de seguir relacionado con el fútbol ahora en esta etapa? Sí, yo recién me retiré y me invitaron el Real San Luis, que los dueños de aquel entonces era el ingeniero Autrique, y había un equipo de segunda división, el Real Potosino. Y con un compañero de aquí mismo, de San Luis, formamos parte de ese cuerpo técnico, René Isidoro y yo, y ahí inicié mi carrera, prácticamente recién retirado. No recuerdo si antes estuve en Río Verde, en tercera división también, creo que sí, me había invitado un amigo, el Pichus Mendoza. Entonces,
digo, yo no había pensado en serlo, porque, te digo, el fútbol era para mí toda la vida como futbolista. Claro. Pero empecé a experimentar esa sensación de dirigir, de que ahora estabas en el otro lado, y me fue gustando. Y bueno, yo no sabía si podía ser buen técnico, buen formador, qué sé yo, y no lo sé, pero siempre tengo esa curiosidad, siempre tengo la inquietud de querer hacerlo bien. Y eso fue lo que pasó. Para usted hubo muchos momentos como entrenador muy importantes, pero yo creo que un momento también muy importante que recuerda sobre todo la afición potosina es aquella salvación del descenso, ¿no? En 2013, con todo este movimiento de clubes que hubo, que San Luis se fue a Chiapas, que Chiapas vino a Querétaro. ¿Cómo fue vivir ese momento para usted? Poder salvar al San Luis. Mira, siempre lo he dicho así, y lo he dicho con toda honestidad, sin el afán de presunción, porque no tengo por qué hacerlo. Así, sencillo y simple. Fue un gran trabajo de equipo. A mí me tocó participar, me tocó colaborar, siendo la cabeza en esos últimos 7 partidos. Éramos un gran equipo de trabajo, ¿sabes? Recuerdo muy bien, yo había sido auxiliar de Carlos María Morales. Carlos María no se acopló bien. Estuvo 2 partidos, se tuvo que ir y me quedé yo. Me acuerdo que se me acercó en aquel entonces, ese equipo de trabajo que te hablo, el ingeniero Chargoy, estaba Sergio Bueno, René, el profe Max, un equipo de trabajo que éramos. Y me lo comentaron, ¿cómo ves? Digo, pues vamos a darle, es el equipo de mi ciudad, yo doy la cara, y sabiendo del riesgo, sabiendo lo que implicaba, porque si ese equipo hubiese descendido, hoy me lo estuvieran recriminando, hoy me lo estuviera reprochando la gente. Hubieran dicho, el que descendió ese equipo fue él, porque yo era el que estaba dando yo me la jugué, me la quise jugar porque, como te digo, yo amo esta ciudad, amo este equipo, y yo quería verlo en primera, quería que continuara en primera división. Entonces me acuerdo que se hizo ese gran trabajo de equipo, cada quien desde su función, cada quien desde su trinchera. Los preparadores físicos, Sergio, que estaba ahí como director deportivo con el ingeniero Chargoy, estaba René, estaba profe Max, otros, vamos, todos, a ver, cabrones. Y, bueno, y así fue, o sea, afortunadamente todos logramos entender y comprender que queríamos seguir siendo de primera división, y afortunadamente salieron las cosas. Yo recuerdo mucho, a mí me gusta mucho la historia, la famosa aquella historia del rey David contra Goliat, ¿no? ¿Te acuerdas de ese pasaje bíblico, ¿no? De que todo el mundo le tenía miedo a Goliat. Nosotros, ese primer partido de todo este equipo de trabajo que éramos, fuimos a México contra América. Y imaginas. Se empató y todo el mundo decía que nos iban a dar una de aquellas. Empatamos. Entonces, me acuerdo muy bien, ¿ven? Cómo David le puede sacar un buen susto a Goliat. Y así fue aquella vez. Entonces, pero todo es, yo creo que al trabajo de equipo, a la humildad, que en ese momento todos, jugadores, cuerpo técnico, directivos, nos pusimos las pilas. Tendría que ser todo el torneo, ¿verdad? Pero bueno, así pasó. Claro. Señor Gerardo Silva, para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo le daría a aquellos jóvenes futbolistas que están en el camino luchando, tanto estudiando y jugando fútbol al mismo tiempo, solamente jugando fútbol? ¿Qué consejo le daría para llegar a la cima, para llegar al éxito, y también a aquellos jóvenes que se rindieron en el camino? Híjole, bueno, yo les puedo solamente compartir un poco de mi experiencia, que como te decía hace un momento, que si tienen ellos un sueño en la vida, que en este caso sería jugar fútbol en primera división, y ellos sienten y consideran que tienen buenas cualidades para hacerlo, que vayan y lo intenten. Y una vez que ya estén ahí, adentro, que nunca dejen de estudiar, que sí pueden estudiar y jugar fútbol, y que todo sacrificio que hagamos en la vida, con tal de conseguir
una meta, tenemos que hacer que valga la pena ese sacrificio. Si dejaste hermanos, si dejaste a tu mamá, a tu papá, si dejaste porque tenías que irte a buscar tu sueño en otra ciudad, haz que ese sacrificio valga la pena. Sé constante, disciplinado. De lo demás, si tienes esa fe, Dios hace el resto. Eso es lo que yo pienso. Señor Gerardo, muchísimas gracias por su tiempo, por haberse sentado aquí con nosotros a platicar. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, sobre todo en esta etapa que está en Atlético de San Luis. Sí, estamos aquí a la orden, encantado de estar contigo, con ustedes. Y bueno, el día que se requiera, estamos ahí también a la orden en Atlético de San Luis, trabajando con los jóvenes. Y trabajamos en la universidad también, en la Facultad de Contabilidad. Así que es un placer estar contigo y con toda tu gente. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, nosotros nos despedimos de esta entrevista. Esperemos les haya gustado bastante el invitado que tuvimos el día de hoy. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Deporte en Corto, Facebook, Instagram, Depor en Corto, TikTok, Depor en Corto y Twitter también, @Depor en Corto. Nos vemos en una próxima entrevista. Esperemos les haya gustado mucho. Deporte en Corto, el deporte de manera corta y en corto. Presentó.